Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos. La verdad es que hoy hacemos una nueva charla dentro del ciclo de charlas del Centro de Derecho Ambiental de nuestra facultad, del CEDAF, y puedo decir que nuestro ciclo se viste de fiesta, porque no es algo normal, ni natural, ni común, que podamos tener, y de manera presencial, al embajador Raúl Estrada Oyuela, alguien a quien muchos de nosotros hemos seguido durante tantos años, un protagonista de la negociación internacional ambiental. Y nos pareció que más que oportuno era invitarlo a acompañarnos y a contarnos un poco sobre su experiencia a 50 años de la reunión de Estocolmo de 1972. Yo no quiero tomar más tiempo, le voy a pasar el micrófono a la doctora Devia, que lo va a presentar al embajador y después lo vamos a disfrutar a él. Gracias, Silvia. Hola a todas y todos. Realmente, bueno, estamos pletóricos de alegría que esté el embajador con nosotros, no solamente por su currículum, sino por su calidad humana y bueno, porque hemos trabajado con él y sabemos de sus aportes y de su acompañamiento en la negociación. Raúl Alfredo Estrada Oyuela, diplomático de carrera, nacido en 1938, abogado graduado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Buenos Aires, fue cronista político y parlamentario entre 1957 y 1966, año en que ingresó por concurso en el Servicio Exterior de la Nación. Ha estado destinado en Washington, Viena, Brasilia y Santiago de Chile y fue embajador en China y Mongolia de 1994 a 1997. En Buenos Aires prestó servicios como subdirector de América del Sur, subdirector general de organismos internacionales, director de la Unidad Especial para Asuntos Ambientales, director general de Asuntos Culturales. Entre agosto del 2000 y septiembre del 2007 fue representante especial para negociaciones ambientales internacionales. Más tarde se desempeñó en el Centro de Economía Internacional de la Cancillería hasta su retiro del servicio activo en noviembre del 2008. Miembro de la Academia Argentina de Ciencias del Ambiente desde el 2005, presidió esa corporación de 2007 a 2011, fue reelecto presidente en 2015 y concluyó su mandato en mayo del 2019. Y actualmente es vicepresidente. Es miembro consultor del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales y apoderado y miembro honorario de la Asociación Vecinos de la Boca. Fue delegado argentino en varias asambleas generales de Naciones Unidas a partir de 1968 y en conferencias internacionales sobre temas ambientales. Presidió la negociación del Protocolo de Kioto, muchos lo llamamos y muchas padres del Protocolo de Kioto, y ha sido miembro de la Junta de Gobernadores del Organismo Internacional de Energía Atómica y de la Junta también de Desarrollo Industrial. Entre 2005 y 2003 participó del Comité de Cumplimiento del Protocolo de Kioto, en inmensas reuniones internacionales y subregionales y regionales. Ha dedicado realmente su vida a representar a nuestro querido país en las distintas delegaciones. Es profesor en la Universidad de Buenos Aires, en Flaxo, en Stanford, en Columbia, y es autor de numerosos trabajos. También ha sido condecorado por la Santa Sede y por los gobiernos de Austria, Bolivia, Chile, Japón, México y Paraguay. Actualmente está dedicado a actividades económicas, académicas, ahí un fallo mío porque también, y de consultoría. Son económicas porque son de poco gasto. Exactamente. Bueno, y siempre con su sentido del humor. Y además padre de 8 hijos, 17 nietos y 5 bisnietos. Así que, ¿qué más se puede decir de este hombre? Así que es un placer y vamos a escuchar realmente con mucho entusiasmo esta charla, que va a ser grabada, luego va a ser linkeada, yo siempre digo colgada, que no queda muy bien, linkeada de la página del CEDAF, donde tenemos muchísimas actividades, y esta espero que sea la primera del embajador Estrada Oyuela, pero no la última, con nosotros. Bueno, muchísimas gracias, es muy generosa su presentación, las presentaciones que
ambas me hicieron, y por supuesto, si me invitan voy a venir, voy a decir todas las clases de cosas. Así que con mucho gusto voy a venir. Bueno, comenzando por lo obvio, no hay un gobierno global, de modo que no hay autoridad que pueda dictar leyes obligatorias para todos. No es más remedio que recurrir a la negociación. Hay una teoría de la negociación que de vez en cuando leo, pero nunca me inspiró ni la usé para trabajar. Yo me formé a golpes en el camino de la profesión de diplomático. Esta teoría de la negociación habla, por ejemplo, de las tensiones entre las posiciones, pero se refiere generalmente a cosas que no ocurren en el ámbito internacional, sino entre las personas. En realidad, en el ambiente lo que tenemos es una tensión entre el beneficio global y el interés inmediato, las externalidades negativas que generan ventajas económicas para quienes las producen. Entonces, el análisis estructural, que es propio de la teoría de la negociación, como que no funciona para esto, ¿no es cierto? Ahora, la Comisión de Derecho Internacional de Naciones Unidas trabaja en esto, pero ¿qué produce? Proyectos que algunas veces son tomados por los gobiernos, pero cuando los toman los gobiernos los negocian. Por ejemplo, la Convención sobre representaciones diplomáticas y consulares o sobre el derecho a los tratados. Y después unas guidelines que produce, se entretiene, la Comisión se reúne mucho todos los años, pero es poco lo que puede producir si no tiene la voluntad de la soberanía. Pero a la vez es obvio que se necesita un marco regulatorio para las relaciones entre los gobiernos, así como hay entre las personas, y entre los gobiernos soberanos es más difícil establecer esto, porque solo se ajustan al marco que se establezcan los gobiernos que quieran aceptarlo. En realidad uno piensa que debería ser más fácil acordar bilateralmente con dentro de grupos de afinidad, bilateralmente o en grupos de afinidad, más o menos, porque nosotros somos conscientes de las dificultades que tenemos en la región para hacer arreglos, de modo que no es diferencia. Hay convenciones ambientales abiertas para todos los países, pero no cubren todos los temas ni incluyen a todos los gobiernos. La negociación internacional tiene como actores a los gobiernos y en cierta medida a los organismos internacionales, pero los actores son los gobiernos soberanos. En general, los gobiernos actúan en grupos regionales, son las regiones del reglamento de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que fueron establecidas para la elección de puestos en la Asamblea General. Pero entonces, América Latina y el Caribe, Europa Occidental y otras naciones, Asia, África, Oceanía, en fin, esas regiones. Pero hay en las negociaciones grupos de interés común. Por ejemplo, la Unión Europea funciona como un bloque. Funcionaba más como un bloque cuando negociamos este asunto que vamos a hablar hoy, porque eran 15, ahora eran 28, quedaron 27, y dentro de los 27 hay dificultades. La OECD, también la Organización para el Desarrollo y la Cooperación Económica, también tiene un grupo que suele actuar acordadamente, o por lo menos establece acuerdos entre ellos para manejar ciertas cosas. JUSCANS es un grupo que se formó en las negociaciones sobre el clima, que son las iniciales: Japón, Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda y Nueva Zelanda, Noruega y Nueva Zelanda. El G77, que todos saben es el grupo de países en desarrollo, la OPEC, que son los productores de petróleo, y BRICS, que es un grupo que a veces funciona y a veces no, que Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Sudáfrica entra y sale, en fin, pero esos son los grupos que suelen aparecer en las negociaciones. Estados Unidos, Rusia, India y China suelen negociar por su cuenta porque tienen suficiente peso. Lo que nosotros deberíamos tratar de producir es una forma que permita a la sociedad civil incorporarse a este ejercicio razonablemente. No es sencillo, porque las instituciones de la sociedad civil no son siempre iguales. Gobiernos subnacionales. El sujeto de derecho internacional es el gobierno nacional. Los gobiernos subnacionales no son, y ni van a ser admitidos al mismo nivel. Pero es preciso crear una estructura
subalterna, si se quiere, que permita a los gobiernos subnacionales cooperar entre sí. Por ejemplo, si hoy Río Negro está tratando de producir hidrógeno verde, está tratando de hacerlo con Australia, puede tratar de hacerlo con California, con algún otro estado de algún país que esté interesado en avanzar. Y lo mismo es cierto con otras provincias de Argentina. Ahora, esto no está siendo receptado en el ámbito de las convenciones y sí más o menos en el ámbito del Consejo Económico y Social. Ahora, para intervenir acá se necesita información científica y técnica, es decir, no todos la conocen y no siempre la aceptan. Ustedes todos recuerdan seguramente de estudiar Derecho Internacional Público quién fue Metternich, cómo arregló la situación en Europa a la caída de Napoleón. Metternich tenía su conocimiento en la política, en la historia y un poco en la estrategia. Ese conocimiento no es suficiente hoy para poder actuar en los temas ambientales. Hay que saber, además del derecho y de la política, hay que saber un poco de la materia, un poco bastante, de la materia que se negocia. Yo empecé porque antes de decidir ser abogado, yo quería ser ingeniero. Yo decidí ser abogado por razones políticas. Era el año 54-55 y tenía una gran oposición al gobierno de Perón, y entonces me di cuenta que era mejor para actuar en política ser abogado que ser ingeniero. Entonces opté por ser abogado y estoy muy contento de haberlo hecho. Pero siempre me quedó aquello detrás, y entonces algunas cosas técnicas trataba de ver y fui viendo algunas que tenían que ver con temas ambientales. Es decir, por ejemplo, cuando estuve en Estados Unidos hice una serie de cursos en la Washington University sobre regulación de nuevas tecnologías, que en ese momento era donde se miraban los temas con alguna implicación ambiental. Después seguí haciendo varias cosas, pero el punto determinante fue a mi regreso de Chile, 1989. El vicecanciller, que era Ortiz de Rosas, me dice: mire, quiero que sea subdirector de organismo, como no, con mucho gusto, pero quiero que además se ocupe de medio ambiente. Bueno, como no, me gustaba el tema, yo lo había visto también en el Organismo Internacional de Energía Atómica, ¿cómo no? Muy bien, entonces necesito que dentro de 15 días vaya a Nueva Delhi y hable sobre el cambio climático. ¿Cómo? Sí, en 15 días vaya a Nueva Delhi y hable sobre el cambio climático. Mire, embajador, realmente tengo muy poca información. Bueno, pero tiene 15 días. Y salí a buscar a ver quién podía ayudarme. En la Universidad de Buenos Aires encontré más gente que sabía de la atmósfera del Sol que de la atmósfera de la Tierra. Hasta que di con Canciani, con Osvaldo Canciani. Osvaldo Canciani es un amigo común y a mí me enseñó mucho. Yo estuve muy contento de tenerlo a él de docente, digamos, y se incorporó a la Cancillería como asesor a honores, y a veces yo le daba mi credencial para que él entrara a una reunión que no era para científicos, pero que fuera y entendiera lo que estaba pasando. Es decir, una excelente relación con Canciani, y eso fue lo que me permitió ir efectivamente a los 15 días a hablar en Nueva Delhi. Para sorpresa de todos, me consideraron un experto en cambio climático. Y de ahí, más o menos, empezó la dedicación a los temas de cambio climático. La Comisión de Derecho Internacional, la última vez que la voy a citar, creo, está hablando de la fragmentación del derecho internacional. Ya en el 2006 tiene un documento donde dice: mire, no hay más un solo derecho internacional. Hay derecho internacional para los derechos humanos, para el comercio, para el ambiente. Eso es lo que está pasando. Y eso significa la introducción de principios específicos para cada una de estas ramas del derecho. Y esto es una cosa que hay que conocer. La otra complicación que hay es que uno negocia desde distintos sistemas jurídicos. ¿Cómo? Bueno, para nosotros, otra vez, le voy a pegar mucho. Para nosotros el derecho positivo es lo que cuenta, básicamente, y los principios nos inspiran para organizar el derecho positivo. Esto no es así en el common law. En el common law parten, quizá algunos sepan más que yo de acá de common law, pero la clave de ellos es el stare decisis,
que es lo que se venía haciendo, ¿no es cierto? Los casos con hechos y escenarios similares deben ser resueltos de la misma forma. Este es el principio básico. Pero este nivel de seguridad en la decisión no es inexorable. En el common law, los principios generales del derecho son normas jurídicas. Entonces, cuando uno negocia y en la negociación está tratando de poner principios, el interlocutor que viene del common law es más difícil tiene necesidad de profundizar antes de aceptarlo. Por ejemplo, el common law puede tener el precedente, pero ante los principios tiene que manifestarse el juez sobre si va a mantener el precedente, el estar decisis, o lo va a interpretar de otra forma, o va a cambiarlo ante la presencia de un principio. Y esto complica mucho la negociación. Además, hay diferencias en el common law entre distintos países, e incluso, si uno piensa en Estados Unidos, Luisiana tiene un distinto enfoque del common law que tienen otros estados, como en Nueva York, por ejemplo. De modo que esto es bien complicado. Y se plantea en una cantidad de documentos no vinculantes que tenemos acá, los voy a enumerar porque me paso de los 45 minutos que me dieron, pero la declaración de la Conferencia de Estocolmo hay un plan de acción para el medio humano aprobado en la misma conferencia, la Carta de Derechos y Deberes de los Estados del año 74, la Carta de la Naturaleza del 82, que casi muy poca gente la recuerda, la Declaración de Río del 92. Esta es importante y ahora les voy a mostrar una cosa que pasa con eso. La Agenda 21. La Agenda 21 se aprobó en Río, son 470 páginas. Yo me pregunto, ¿quiénes de los que estamos acá las hemos leído? Hay una declaración autorizada sobre bosques, ni siquiera es una declaración. En la misma reunión se aprobó una declaración autorizada, pero que no es ni siquiera de principio, sobre bosques. La declaración del milenio del año 2000, la Carta de Johannesburg a los 10 años de Río, el futuro que queremos, que se aprobó 20 años después de Río. Y entonces hay reservas que se hacen en estos documentos. No voy a poner todas, pero traje las reservas de Estados Unidos a la Declaración de Río, que es algo que todos apreciamos. Por ejemplo, Estados Unidos formula reserva con respecto al principio 3, que consagra el derecho al desarrollo. Yo les voy a dejar esto para que lo puedan leer entero, pero acá dice en la delegación de Estados Unidos formalmente, está registrado en las actas, que no se opone al reconocimiento del derecho al desarrollo, que no es un derecho, que es algo que se debe hacer. Pero no solo esto. Después está el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas, del que tantos, ese principio viene del 92, está en la Carta esta de Río, está en el Convenio de Clima del 92. Bueno, y Estados Unidos se opone a que ese principio signifique alguna responsabilidad para ellos. Hace una reserva sobre este asunto. Medidas políticas de política comercial con fines ambientales. En este momento tenía un conflicto Estados Unidos con México por la pesca de atún, porque la regulación interna norteamericana exigía la protección ¿cómo se llama? Bueno, la protección de ese pescado tan grande que todos queremos. De los delfines. Delfines. Quería la protección, muchas gracias. A los 84 años no se le empiezan a trabucar la memoria. Pero los delfines, y entonces no quería aceptar atunes pescados sin haber mantenido esa protección. Esto chocaba con uno de los principios, el principio 12 de la Declaración de Río, y provoca la observación de los Estados Unidos, la reserva de Estados Unidos. Por ejemplo, el principio 23 se refiere a pueblos sometidos a opresión, y Estados Unidos lo interpreta de una sola manera, en relación con la situación de Medio Oriente, y entonces también formula la reserva. En fin, esto es una cosa que complica sensiblemente el proceso de negociación en temas ambientales. Naciones Unidas es depositaria de 345 tratados multilaterales y sus numerosas enmiendas, muchas enmiendas de muchos tratados. De esos 345, 18 son de carácter ambiental.
Esto incluye algunos anteriores a Naciones Unidas y otros de carácter regional, de los cuales también puede ser depositario Naciones Unidas. Los primeros acuerdos con contenido ambiental se refieren a la salud y la naturaleza. La OIT en 1921 aprobó un convenio que limita el uso de plomo, carbonato y sulfato de plomo en la pintura. Pero minuciosamente, para dónde sí, dónde no, quiénes podían pintar con eso y quiénes no. En el 33, en Londres se adoptó un convenio sobre la preservación de la flora y de la fauna que trata de morigerar la caza en el África. Pero lo más notable es que en 1947, cuando ya algunas de estas cosas empezaban a aparecer con más fuerza, el acuerdo del GATT, en su artículo 20, en las excepciones que establece el artículo 20, establece excepciones generales. Y dice, a reserva de que no se apliquen las medidas enumeradas a continuación como un medio de discriminar, entonces se aceptan las siguientes reservas. Una, las necesarias para proteger la moral pública. Yo no sé que alguna vez se haya protegido la moral pública, pero esta otra, necesarias para proteger la salud y la vida de las personas y de los animales para preservar los vegetales. Este es claramente un tema propio del derecho ambiental avanzado en el año 47, cuando todavía no se iniciaba fuerte. Ahora, ¿qué pasa después? Todo esto, toda esta negociación está sujeta además a cuál es el clima internacional. Y en la caída del muro de Berlín y el fin de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas abrió lo que se llamó la esperanza del dividendo de la paz. Y entonces, desde ahí, desde el 90 hasta 2008, 2007-2008, cuando se produce la crisis financiera de las hipotecas subprime en los Estados Unidos y a continuación una crisis económica que afecta a muchos países, ahí se facilitaron acuerdos importantes sobre temas ambientales. Por ejemplo, la evaluación del impacto ambiental transfronterizo del 91, que fue primero un acuerdo más reducido, pero después se extendió. El acuerdo sobre el cambio climático global del 92, el de biodiversidad del 92 y después el acuerdo de Cartagena, el protocolo de Cartagena que se refiere a los organismos genéticamente modificados, el acuerdo sobre desertificación, la creación de la OMC. La OMC fue rechazada en el 45 porque Estados Unidos se oponía a una organización como es hoy la OMC y por eso quedó el GATT, que era mucho menos. En el 95, 40 años después, con un clima internacional distinto, Estados Unidos aceptó esto. Y esto es producto del clima. Los cursos de agua y lagos internacionales, un convenio inicialmente europeo que después se extendió a todo el mundo, es del 92. El protocolo de Kioto, que es del 96, entra en este periodo. El Aarhus, que es el convenio del 98, que ahora tenemos el parecido para América Latina. El químicos y pesticidas, bueno, esto es el de contaminantes orgánicos persistentes. Todos estos convenios se producen en esa época. Ahora, en el 2008, esto se cae. Y les voy a mostrar unas figuras porque ya muy aburrido que solamente hablé yo. A ver, este es el señor que presidía la conferencia en el 2008 en Bali. Como ustedes pueden ver, el tipo está desesperado porque no sabe para dónde seguir. Tenía dos reuniones simultáneas. El ministro de Ambiente, por un lado, y por otro lado estaba el canciller en otro hotel, porque esto era todo un barrio de hoteles, donde nos recibieron a nosotros, y en otro hotel los cancilleres discutían las cosas. Este es el secretario del convenio. Acá está llorando. Llora, se levanta y se va. Y esto es una reunión donde lo van a ver a Obama y lo van a ver a Merkel, discutiendo los temas que estaban pasando, los desacuerdos que se planteaban ahí. Porque ahí en el 2008 se vino todo esto abajo. Y a mí me da la sensación de que Merkel en este momento le está dando una explicación seria a Obama. Merkel, no, se parece a Macron, pero no estaba en función de Macron. Sarkozy, claro, era parecido. Bueno,
Gordon Black. ¿Qué? Gordon Black. Gordon Black. Bueno, pero esto para mostrar lo que pasaba. Acá, Obama yo creo que después se orienta mal, pero en fin, acá tienen evidencia de lo que pasaba. Y después la orientación de Obama lleva a producir esto, que para mí es el fracaso, que es el Acuerdo de París, que lo celebran. Es el triunfo del príncipe de Salinas, ¿no? del gato pardo, porque parece que crean algo y en realidad no crean nada. Y estamos confrontando la situación del Acuerdo de París, que todavía no funciona y parece difícil que pueda funcionar. La reunión de Glasgow el año pasado fue claramente un fracaso. Bueno, esta es la gente protestando en la calle por el fracaso de Glasgow. Bueno, después del panorama general, ¿cómo comienza a considerarse internacionalmente los temas ambientales? ¿Cuándo y cómo? Bueno, en 1824, Fourier, que había trabajado con Napoleón, empieza a desarrollar la preocupación porque no conseguía explicarse la temperatura de la superficie de la Tierra con la distancia a que nos encontramos del Sol. Dice, tiene que haber algo más. Lo que había, y él no pudo detectar, es el efecto invernadero de los gases, otra vez, 4 veces, de los gases que naturalmente están en la atmósfera. En el siglo XX avanzan los estudios, pero acá quien da el gran puntapié es una señora, una doctora en biología, Raquel Carson, que en 1962 publica... Sí, estaba pensando en la primavera silenciosa. Claro, publica Primavera Silenciosa, que sacude todo el tablero, realmente lo sacude fuertemente. Ella lo que, por si alguno no lo ha leído, ella parte del problema que estaban creando los pesticidas, sobre todo el DDT, con algunas especies, y pronosticó entonces una reducción de las aves en Estados Unidos. Hoy Estados Unidos tiene 30% menos de las aves que tendría que tener, y es efecto de lo que ella había previsto en su momento. Como consecuencia de esto, el tema llega a Naciones Unidas, y la ECOSOC, el Consejo Económico y Social, aprueba una resolución en 1968, y la Asamblea General, y se la pasa a la Asamblea General, y la Asamblea General el mismo año produce una resolución. Esto fue un gran desconcierto. Yo estaba en esa asamblea, era miembro de la delegación argentina, era la asamblea 23, y provocó un gran desconcierto en los países en desarrollo. ¿Qué pasa ahora? Estos países ricos que se enriquecieron destrozando el ambiente, nos vienen a decir a nosotros que no nos enriquezcamos por la misma vía, imitándonos. Entonces hubo una gran resistencia inicial de los países en desarrollo sobre estas cosas. Esto también tuvo que ver, yo el año siguiente fui a parar a Washington y tuvo que ver con mi interés en ver un poco los temas del ambiente. Entonces, Estocolmo no tocó la atmósfera, pero produjo un plan de acción importante que creó el NUMA, y después fue desarrollado por el NUMA. Pero en el año 74, Mario Molina empieza a trabajar sobre el ozono. El ozono es otro gas de efecto invernadero, pero él lo trabaja desde el punto de vista de lo que significa la destrucción del ozono por gases creados por la ingeniería o por la química humana, digamos, para otros usos. Ustedes saben, aire acondicionado, goma pluma, todas esas cosas. En 1976, como consecuencia de algunos de los párrafos que tenía la Declaración de Estocolmo, la Organización Meteorológica Mundial empieza una investigación global sobre la atmósfera, y la primera conferencia mundial sobre el clima es en el año 79, y en el año 1988 se crea el IPCC, que este es el punto central de información sobre qué pasa con el clima. Bueno, yo ya les dije que en 1989 fue para Nueva Delhi. Al año siguiente, en 90, me mandan a Londres, donde el mismo jefe, Ortiz de Rosas, me manda a Londres, donde se hacía la primera reunión del Protocolo de Montreal. El Protocolo de Montreal es el protocolo que regula las sustancias que deterioran la capa de ozono. Y es un protocolo que tiene éxito, porque las sustancias que quiere prohibir
son producidas por la industria química para distintas industrias. Los sustitutos de esas sustancias también son producidos por la industria química. Lo que pasa es que entonces el ciclo de este protocolo es la renovación de negocios industriales. Es decir, las industrias van ganando plata con la sustitución de las sustancias. No tenemos todavía una cosa parecida para el clima. Entonces, ojalá el hidrógeno consiga ser, otra vez le pegué, el hidrógeno consiga ser la fórmula que permita ganar dinero y avanzar en este tema. Entonces, la Asamblea General convoca la Conferencia de Río y mientras está el proceso de la Conferencia de Río en marcha, en octubre de 1990, el IPCC, que había sido creado 2 años antes, dice que es urgente preparar un convenio sobre el cambio climático que establezca principios y obligaciones generales, de forma que pueda ser asumido por la mayor parte de los países. Y esto genera una conferencia, segunda conferencia del clima en Ginebra, que fue notable. Yo fui delegado. Cuando llego, me encuentro que ya estaba reunida la conferencia, pero los diplomáticos no podíamos entrar. Entonces yo protesto y digo, no, si tengo mi credencial. No, pero esta parte es de los científicos. Es decir, había un capítulo previo de los científicos. Era en realidad como una prolongación del IPCC. Y después podíamos entrar nosotros. Lo que yo hice fue reunir el GRULAC, lo voy a poner a la izquierda, reunir el GRULAC en la Embajada Argentina. Y entonces ahí la gente no estaba demasiado informada. Y eso me dio cierta ventaja para ir afianzando mi autoridad en ese ámbito. Y fuimos a la reunión a partir de esto que yo había explicado y había tratado de orientar por dónde debíamos ir en la consideración de los temas que nos mandaba el IPCC. La conclusión es que las emisiones resultantes de la actividad humana aumenta significativamente la concentración de gases de efecto invernadero. Y el aumento de la población, el incremento de los ingresos, los usos de los combustibles fósiles y la expansión agrícola, todo eso contribuye. A pesar de las incertidumbres que todavía había, hay que hacer algo. Este era el plan. Entonces, el 11 de diciembre, la Asamblea General de Naciones Unidas adoptó una resolución que decía, bueno, recoge lo que había firmado antes, crea un comité intergubernamental de negociación, INC en inglés, para establecer un proceso que prepare una convención general eficaz sobre los cambios climáticos que contenga compromisos apropiados y los instrumentos conexos que se puedan convenir, y que el informe, que la comisión se reuniera en febrero, digamos, esto se aprueba en diciembre, a los 2 meses se reuniera la convención y terminara en junio del 92. Tenía un plazo muy corto para producir un tratado. La reunión debía ser en Washington, pero en realidad no había lugar en Washington. Nos reunimos en Virginia, en un pueblito de Virginia muy próximo a Washington, muy agradable. Pero era una cosa llevada a la fuerza. ¿Cómo se negoció la convención? Bueno, había un señor, Jean Ripper, francés, un funcionario del gobierno francés de muchos años, que había estado también en Naciones Unidas, y que en el funcionamiento del IPCC era el que se ocupaba de atraer a los países en desarrollo. Es decir, lo que yo le pedía a los colegas nuestros desde Buenos Aires que fueran a las reuniones del IPCC en Ginebra era que fueran y trataran de entender de qué se trataba. Y Ripper ayudaba bastante en esto. Tenía un grupo, había en ese momento 4 grupos en lugar de 3, y el 4.º grupo era de países en desarrollo. Bueno, ahí me eligieron vicepresidente por esta campaña que yo venía haciendo, ¿no es cierto? Y junto con Das Gupta. Das Gupta, por ejemplo, era de India, y después fuimos embajadores al mismo tiempo en la China. Secretario Ejecutivo Michael Sami Kutayar es un gran apoyo para todo el ejercicio de formulación de los convenios. No había proyecto de convención ni de reglamento para aprobar la convención.
En realidad, en las sombras, por eso lo puse más pálido, Michael Sami Kutayar había hecho llegar un proyecto que las delegaciones rechazaron, sin leerlo. Y Patrick Sell, que era un delegado del Reino Unido, también había arrimado un proyecto. Y otra vez, la reacción de las delegaciones fue totalmente negativa, a partir de la ignorancia, que esto es lo que reinaba. Entonces, tuvimos que ir acordando todo por consenso, en 3 grupos. John Laff, que es argelino, y después, bueno, siguió funcionando en distintos cargos en Naciones Unidas, tomaba el preámbulo, principios y objetivos. Ripper, compromiso, mecanismo financiero y observancia, y yo, las cláusulas finales e institucionales. De esta manera fuimos buscando acuerdo para formular el acuerdo, formular el convenio. La convención, entonces, es básicamente programática. Dice qué es lo que se debería hacer. Tiene un artículo 4 que tiene en el inciso primero, tiene lo que todos deben hacer, y en el inciso segundo tiene algo de lo que deben hacer los países desarrollados. Pero todo muy inicial, y dice la misma convención que la primera reunión de la conferencia de las partes debía considerar si el compromiso de la convención era adecuado o había que modificarlo. Bueno, y entonces, bueno, se siguió la indicación esa de que mejor y más balanceado texto, mayor número de países, el objetivo es estabilizar la concentración de gases de efecto invernadero a un nivel que no interfiera con el sistema climático. Se volvió con lo de responsabilidades comunes pero diferenciadas. Ahora, un problema difícil de resolver fue quiénes son los países de desarrollo y quiénes son los desarrolladores. Entonces, lo primero que pensamos es, bueno, hay un organismo de Naciones Unidas que es el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. ¿Qué lista tiene? La cambia cada 3 años, no hay un criterio. Entonces, yo me acordé, cuando estudiaba lógica en el Colegio Nacional, que uno podía definir por denotación o por connotación. Para denotar había que conocer el concepto que identificaba al grupo. Y si no, por hacer la lista, que es la connotación. Entonces decidimos que se podía hacer una lista. Partimos de la lista de la OECD, que eran todos países desarrollados. A eso se les agregó Rusia, que no estaba en la OECD, pero era sin duda un país desarrollado. Y acá está, y los países que habían sido hasta el 90 parte de la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas, eran economías entonces planificadas, pero aspiraban a ser economías de mercado. Entonces todo esto era un país, hicimos un grupo de 36 países más la Unión Europea, se hizo el anexo 1. Sobre ese grupo está la carga de reducir emisiones en el sistema de protección del cambio climático. Pero las decisiones tienen que ser aprobadas por consenso, porque no hubo forma de establecer un sistema de mayoría que resultara obligatorio. La verdad es que no hay un sistema de mayoría que resulte obligatorio. Una mayoría puede aprobar una decisión de la Asamblea General de Naciones Unidas, pero no es obligatoria. Es obligatoria una reunión del Consejo de Seguridad donde hay posibilidad de veto. De modo que no hay un órgano que tenga esta capacidad, con algunas excepciones en estatutos de algunos organismos especializados que tienen para ciertos casos ciertas capacidades. Por ejemplo, para cuestiones presupuestarias. Ahora, la COP decidió que el 9 de mayo del 92, en junio, el mes siguiente, se reunía la conferencia de Río, Jean Ripper declaró que estaba adoptada la convención. En realidad, yo pensé que iban a protestar, miré donde estaban los países, el grupo de países petroleros, y claramente estaban a disgusto, pero Ripper no los escuchó y dio por aprobada la convención. Es una cosa que después yo aprendí que también vale la pena tener presente. Ahora había que preparar la COP. La convención se abrió la firma en junio y la Asamblea le comentó al mismo grupo que había negociado que preparara la COP. Cuando se inició la reunión del grupo del INC,
ya había 158 gobiernos que habían firmado, y Ripper anunció que se retiraría, que no seguiría presidiendo el grupo. Entonces yo dije, a ver si me toca a mí. Y empecé una campaña electoral difícil, ¿no? Y tenía más o menos el apoyo de los otros grupos, pero no tenía el apoyo del Grupo América Latina y del Caribe. Me faltaba el Caribe. Esto lo cuento por secreto, lo van a decir. Entonces, entonces busqué a un colega del Caribe, que era del Caribe, ¿no? Y le digo, ¿cómo hago? ¿Qué pasa? Y digo, ¿cómo podrías hacer? Entonces me dice, mira, hay un problema serio, que es la falta de entrenadores de fútbol en el Caribe. ¿Vos creés que la Argentina nos podría mandar como asistencia técnica a un entrenador de fútbol? Y yo creo que sí, le digo, sí, pero ustedes le van a dar casi comida, nosotros le mandamos el viático, es decir, ¿cómo va la asistencia técnica? ¿Cómo va la asistencia técnica? Entonces quedamos así. Volví a Buenos Aires y yo tengo un hijo muy futbolero. Y le digo, che, vos entre tus amigos no tenés uno que pueda ser, no, amigo mío no, pero el padre de un amigo sí. Lo contactamos, el tipo había sido director técnico de aquel club, estaba sin empleo, le digo, usted iría así como no. Lo propuse en la Cancillería, le expliqué a los que eran amigos, no expliqué a todos porque es medio complicado, ¿no? Pero entonces le dijeron que sí, que pudieron mandar este tipo de ayuda deportiva, que también se hace todavía hoy. Y lo propuse, fue, y entonces conseguí el apoyo del Grupo del Caribe y fui candidato a presidir esta reunión. O sea que hay que tener cuidado con las cosas que no pasan. Ahora, ¿qué tenía que hacer? Tenía que analizar el método para la presentación y el análisis de las comunicaciones de las partes, los informes que presentaran diciendo cómo iban cumpliendo el tratado. Buscar un reglamento para la conferencia, porque la conferencia, nosotros terminamos la preparación de la conferencia con todo el reglamento menos la cláusula sobre voto. Y esa cláusula, yo le dije, vamos a aplicar un principio que se usa en los tratados, que es la aplicación provisional. ¿Es tarde que pasa ya? No. Bueno, está súper interesante. Está divertido. Está divertido con esos condimentos. Le dije, vamos a aplicar este reglamento provisionalmente como si fuera un tratado. Es un acuerdo, vamos a aplicar el reglamento provisionalmente. ¿Por qué? Porque no tiene el artículo sobre tomar decisiones. Y lo argumenté bien, entonces se lo aceptaron. Pero después había que seguir trabajando sobre ese reglamento, porque eso está sin resolver hasta hoy. Está muy pendiente. La forma de votar dentro de la COP no está resuelto. Y la solución es que las decisiones se toman por consenso, que no siempre es fácil de lograr, como acabo de contarles con el caso de Charles Perry. Y después había otra cosa complicada, que es elegir la sede, el lugar para la sede de la Secretaría. Había una propuesta de Ginebra, que tiene muchos organismos, Bonn, Alemania, que estaba muy interesada, Canadá proponía Toronto, Nairobi quería llevar, es decir, Kenia quería llevarlo a Nairobi, y Uruguay proponía Montevideo. Y después había que hacer los arreglos financieros. Estas eran las cosas que teníamos que ver, encaminar antes de la primera. La convención entró en vigor en marzo del 94 y en marzo del 95 se hace la primera reunión, presidida entonces por Angela Merkel, que acababa de ser designada, meses antes había sido designada ministro de Ambiente y que demostró una gran capacidad como funcionaria, como negociadora, realmente brillante. Yo tuve que ir a presentar el informe que había preparado con este comité que estaba presidiendo, y entonces dije las cosas que me parecían. El convenio no es perfecto, resultó de una negociación, entonces por eso no es perfecto. Las partes habían venido presentando información que fue evaluada por grupos técnicos que contrataba la Secretaría, y eso nos mostró que la información no era suficientemente completa, omitía cosas. Era interesante lo que decía, pero faltaban cosas. Vemos que había que regular cómo debía ser esa información. En realidad el acuerdo para la convención se logró por consenso, pero los datos, los hechos de la emisión
no son modificables por consenso, entonces hay que trabajar sobre los hechos. Desde el principio de precaución, los compromisos de la Convención parecen no ser adecuados. ¿Cuál era el compromiso de la Convención? El compromiso de la Convención era que en el año 2000 los países volvieran a las emisiones que tenían en el año 90. Ahora voy a pasarles después cuáles eran esas emisiones, pero el 70 y casi el 80% de las emisiones venían de los países desarrollados. Si eso se mantenía, cuando crecieran las emisiones de los países desarrollados, esto no funcionaba. Había un tema que a mí no me gustaba, no me gustó finalmente, pero que es esto de que un país en desarrollo haga algo en otro y entonces lo que reduce de emisiones en ese otro se lo anota para sus propias emisiones. Eso no me parece un buen método y todavía está en discusión hoy con el artículo 6º del Convenio de Viena. Y después hay otra cosa que todavía se habla bastante, que es almacenar dióxido de carbono en pozos donde antes había otra cosa, petróleo o lo que fuera. Bueno, esos depósitos se abren, el dióxido de carbono vuelve a la atmósfera, no es una buena idea. ¿Qué hizo esa primera cosa? Bueno, aprobó el mandato de Berlín, decidió que los compromisos eran insuficientes. Entonces había que el mandato de Berlín, y para la formulación del mandato de Berlín, yo empecé esto, porque fui presidente del comité plenario, pero el liderazgo final de la negociación del mandato de Berlín lo tuvo Angela Merkel una noche que yo me fui a dormir, porque estaba cansado y a la mañana siguiente cuando volví. No, es que no se puede negociar cansado. ¿Sí? Eso me lo enseñó Sanz. ¿Se acuerda de eso? Ahí atrás está Diego Malpérez, que trabaja conmigo en todas estas peripecias. Sanz, un embajador, viejo embajador, un día que estaba negociando algo, yo veo que se tira en un sillón y te va a dormir, ¿no? Como hay una serie de policía ahora donde hay un tipo que se duerme en un sillón. Mentalista. Este se acostó con el mentalista, lo miro, me dice, no, mire, tengo que descansar porque ya no puedo seguir. La COP1 acordó una cosa que era el mandato de Berlín. El propósito era reforzar los compromisos. Pero, ¿cómo se hacía para determinar la sede? Y ahí inventé otra cosa que me salió bien, que es, digamos, hacer votar a los países por las sedes es desagradable, porque el que vota por uno queda mal con el otro, ¿no es cierto? Y entonces no se podía, bueno, el primero que desistió fue Uruguay, porque dijo que había hecho la cuenta, le salía demasiado caro de la Kenia estuvo medio renuente, y entonces yo inventé una cosa que es hacer como una encuesta confidencial. ¿Cómo era la encuesta confidencial? Bueno, yo me dieron una oficina, en esa oficina puse unas papeletas que tenían los nombres de los 4 que todavía eran candidatos. La gente venía, marcaba uno de esos y lo echaba en la urna. Cuando habían pasado todos, yo hacía el escrutinio en presencia de 2 o 3 delegados de otros países. Y entonces así fuimos haciendo. Primero, Kenia cayó rápidamente, y después quedó entre Ginebra y Berlín, y la gente prefirió, perdón, Ginebra y Bonn, y la gente prefirió Bonn. Pues ya Ginebra tiene. Claro. Y porque además es mayor la autonomía de la Secretaría. Hay un conflicto entre la autonomía y la cooperación con otros organismos, ¿no es cierto? Pero se prefirió la autonomía. Crearon un grupo ad hoc para el mandato de Berlín. Y este se llamó AGBM, Ad Hoc Working Group for the Berlin Management. Y la elección, naturalmente, al tramposo de la ahora, conducir una negociación requiere, sin duda, oficio. Acá vimos en Glasgow un desastre del presidente, que el tipo lloró al final de la reunión. Es decir, la enmienda que le hicieron al final de la reunión India y China es una cosa aberrante, nunca puede pasar en una reunión internacional que cuando están por votar verbalmente en un idioma hagan una propuesta. Eso no se puede aceptar. Bueno,
oficio, conocer las posiciones de los grupos y de los países. Esto es fundamental, no se puede ir sin conocer las posiciones. Más o menos las venía conociendo y sabía cómo venían. Y la otra es intuir hasta dónde puede llegar cada uno, hasta dónde, cuál es el bottleneck, cuál es el final de la línea. Y por supuesto conocer los temas que se negocian. Entonces, finalmente se produjo una cosa que era el texto de negociación del presidente. Es un documento de 129 páginas. Ahí puse todos, no puse yo, le pedí a la Secretaría que pusiera todos los documentos, todas las propuestas que se habían hecho, ordenadas por temas, metódicamente ordenadas por temas, sin el nombre de los autores. Y me diera a mí una copia, bueno, ahora acá, una copia con el nombre de los autores. Entonces yo podría manejarme mejor que ellos, sabiendo por dónde iba a ganar. Y eso permitió hacer un acuerdo que tiene 26 páginas, de 129 que teníamos inicialmente. Una de las cosas que hice fue suprimir el preámbulo, porque el preámbulo es motivo de larga discusión y sin continuidad. Y la otra cosa, suprimir la denominación de los artículos. Si uno le pone, tiene un artículo, se consigue poner de acuerdo al artículo y quiere poner un título, otra vez. Entonces el protocolo de Kioto no tiene preámbulo, una línea, y no tiene títulos. Y eso acortó la discusión sensiblemente. Y después, Vamos a bueno, cuando quieran, y después, KELROS son las iniciales de Quantified Emission Limitations and Reduction Objectives. Objetivos de limitación y reducción de emisiones cuantificados. Entonces, venían, ahora van a ver, como para todos, reducir todos X%. Y eso no fue. Este es el documento que me hice. Ve que dice for personal use only. Y realmente fue muy útil, porque yo podía estar en una sola pieza y ellos tenían que buscar todos los demás. No es que no tuvieran acceso. No, tenían estos siglos nombres, tenían que buscar cada uno. Era una herramienta para conducir la negociación, todas las propuestas en el documento, solo mi ejemplar indicaba los autores. Posiciones básicas para considerar. En ese momento, Estados Unidos se toma como referencia para esto las emisiones de dióxido de carbono en el año 90. Estados Unidos tenía el 36% de todas las emisiones. ¿Quién viene? Bueno, esa COP, la puse antes, después. La COP fue la más breve de todas, porque fue del 1 al 10 de diciembre. Normalmente las COP tienen 2 semanas. Y cuando se iba a fijar la duración, yo sabía que si había 15 días, eran 15 días, si había 18, eran 18. Entonces lo hagamos de 10 a ver qué pasa. Y lo hicimos de 10 y pasamos un día, 11. Pero hicimos de 10 más corto. 15 países de la Unión Europea emitían el 24% del dióxido de carbono y proponían una reducción del 15% para todos. Después ni ellos venían a subir. Pero esto es lo que proponía. Rusia tenía el 17% y lo que proponía era quedarse en lo que tenía, quedarse en su nivel de 1990, y eso pasó. En el protocolo de Kioto eso lo mantiene. Este bajó mejor, ¿no? Japón tenía un 8%, 8,5% y quería llegar a reducir el 5% de sus emisiones y proponía distintas opciones para distintos países. Canadá tenía el 3,3% y Canadá tenía resistencia en varios estados. Esto es un tema federal en Canadá, no es nacional, entonces había resistencia. El grupo de los países en desarrollo, China, no aceptaban obligaciones adicionales para ningún país en desarrollo. México y Corea del Sur eran nuevos miembros de la OECD, entonces uno debería haberlos mandado. Y esta era la idea. Entonces, la OPEP
proponía que mitigar el impacto de las restricciones adicionales en los países emergentes. Restricciones de emisiones podían crear un impacto negativo en los países en desarrollo. En los de la OPEC, reducciones de petróleo. Entonces, contra eso también estaba. Y los pequeños estados insulares querían que se asegurara la supervivencia. Bueno, hay una cosa que me parece que no lo puse acá. La Unión Europea propuso, acá está, no lo dije, una opción para que los países en desarrollo pudieran asumir voluntariamente compromisos. Que eso parecía una cosa razonable, pero ponerla expresamente. Yo van a ver que la recogí en mi proyecto. Bueno, lo que pedía la OPEP y la OASIS ya estaba considerado en el acuerdo, en la convención, y además estaba en el proyecto de protocolo, así que no había ninguna dificultad. Voy así más rápido, en total lo van a poder leer. Lo que querían China y Corea del Sur, bueno, la Unión Europea, Japón, Polonia, entonces querían alguna forma que pudieran empezar a establecerse compromisos para los países en desarrollo. Hoy el mayor emisor es China. Se opusieron fuertemente, no hubo forma de salir de eso. Esto ya lo dije. En mi proyecto, el artículo 10 tenía esa posibilidad de incorporar otros compromisos. Pero la verdad es que el protocolo de Kioto no impedía que alguien asumiera el compromiso. Todo que esto debería haber. El mayor emisor eran los Estados Unidos y el Senado de Estados Unidos adoptó por 95 votos, que no lo voy a poner todo, pero va a quedar una decisión contra la negociación que se estaba realizando. Y esto lo votó Biden y Kerry, los dos que hoy, el presidente y el que negocia. O sea que tienen un antecedente. Clinton hizo un discurso Clinton era muy vocalmente muy pro protección de la atmósfera, algunas cositas acá, pero dice en su discurso que no asumirá obligaciones a menos que las naciones en desarrollo participen significativamente de este esfuerzo. Lo que yo dije es que participaban significativamente cumpliendo las políticas y medidas que se preveían, pero no convencía a nadie. En Kioto, Al Gore fue a Kioto y dijo lo mismo que venían diciendo. Conmigo Estados Unidos tuvo una buena relación. Encontré el año pasado un documento clasificado del Departamento de Estado que se llama Aproximación a Estrada. ¿Cómo tratarlo a Estrada? Este documento es público, bueno, ahí tienen dónde ubicarlo. Y entonces dice que durante la sesión de marzo Estrada trató de salvarlo, que salieron bastante bien, pero es largo, son varias páginas, no se lo... Lo vamos a buscar. Lo vamos a buscar. Bueno, buscar y no se lo mando. Pero después encontré quienes lo habían escrito. Entre los que habían escrito está Ray Snyder, ¿se acuerda de Dan? Que era uno de los negociadores de los Estados Unidos. Las reuniones estas del grupo comenzaron en agosto y debían concluir en diciembre del 27. Al fin. Otro inconveniente es que había elecciones en Estados Unidos. Y entonces, si Clinton quedaba demasiado comprometido, tenía el voto de republicanos de los estados productores de carbón en contra. Entonces había que esperar a que llegaran las elecciones. Entonces lo que hicimos fue negociar primero los temas generales y dejar para el final las cuotas de la reducción. Después de las elecciones se negociaron las cuotas de la reducción. Entonces por eso estaban tan contentos los americanos conmigo. Digamos, eso dicho expresamente, mira, yo voy a demorar esto, voy a tratar de abrir lo más posible las nuevas políticas y dando participación a las ONG, por ejemplo. Este señor, Kiripati Ramakrishna, que como su nombre lo indica es indio, pero era, o de origen indio, estaba en un organismo no gubernamental, que es UTCOR, y con quien trabajamos bastante durante
las consultas previas. Entonces, algunos de los temas que se proponían como política se consultaban informalmente y él presidió algunas de las negociaciones de esas consultas, lo que le daba a la masa de las ONG razones para ser más simpático. Pero usted, embajador, también abrió mucho el juego para ONG en Argentina. Yo me acuerdo. Usted también abrió mucho el juego para acá en Argentina. Por supuesto, pero nada más porque yo quería saber. Lo que yo siempre quería es saber qué piensa. No es que iba a comprar todas las ideas. No, pero... Por eso sí. Teníamos el grupo de ampliados. Sí. Y acá hay un boletín que, si alguna vez, porque no tienen nada mejor que hacer, quieren estudiar la historia esta, hay un boletín que se llama Earth Negotiation Bulletin, es buenísimo. Es bueno. Y entonces la serie esta del grupo negociador es buena. Y entonces en uno de esos boletines sobre la tercera reunión dice que Estrada declaró que no toleraría obstrucción de los delegados que han tratado de demorar las negociaciones antes. Esto, yo lo cito de ahí porque está publicado, pero está en todas partes. Lo acaba de publicar Johanna de Plech. Johanna de Plech era una funcionaria de la Secretaría que trabajaba al lado mío, no es que fuera mi secretaria, pero era mi asistente más inmediato, y es doctora en Derecho y está en la London School of Economics. Acaba de escribir un capítulo de un libro que ya te va a llegar, y en ese capítulo del libro ella dice lo mismo, y me deja mal, todas las trampas mías las muestra. ¿Cómo evolucionaron las posiciones? Bueno, Rusia se apegó y introdujo la idea de tener diferentes límites de reducción. Es decir, no que todos redujeran lo mismo, que cada uno podía tener un diferente límite de acuerdo con su control. Entonces la Unión Europea aprovechó para moderar su posición. La Unión Europea era una carga pública porque, aunque en ese momento era solamente 15, le costaba mucho ponerse de acuerdo. Y entonces teníamos que demorar las reuniones esperando que ellos llegaran a un acuerdo. Y yo entré un día a una reunión donde estaban las 15 delegaciones, yo no estaba invitado y tenía autoridad para entrar, entré, golpeé la mesa y dije, bueno, terminemos esto, porque no podemos estar todos esperando a ustedes. El que presidía eso era John Prescott. John Prescott había sido dirigente sindical de los mozos de los buques, era como el gastronómico de la flota. Hizo político, laborista, bueno, ahora, y en ese momento ya era miembro de la Cámara de los Lores, que no era loro, que ha pasado de repartir cerveza a hacerlo. Y era el que presidía. Entonces, somos amigos, todavía seguimos siendo amigos, pero él, alguna molestia sintió, pobre. Pero realmente había que apurarlo. Otra cosa que hice, que también está dicho por Johanna en eso, es que un día encerrando a todas los representantes de los grupos, en una sala, mandé cerrar las puertas y dije que no salía nadie hasta que no. Y entonces hubo una reunión, no pude hacerlo porque algunas señoras querían ir al baño, qué sé yo. Entonces, y cuando aproveché para que una señora vaya al baño, los americanos hicieron entrar un carrito con comida. Bueno, pero había que tomar algunas medidas prácticas. Es que si no son 40 horas, 4 de la mañana, 5 o 6 días. Los criterios, los sistemas nacionales tienen que ser iguales. Y eso está establecido. No hemos conseguido, para nosotros, no hemos conseguido en la Argentina tener un sistema nacional bien hecho. Entonces, el inventario de emisiones nuestras es un chiste. El transporte internacional, aéreo y marítimo, uno informa. Cada país informa cuánto le puso al avión, cuánto le puso al barco, pero nadie tiene la responsabilidad por esa emisión. Y las emisiones aéreas están aumentando y las marítimas han aumentado mucho también para añadir velocidad al transporte. ¿Y qué pasa? Esto se trata en la Organización de Aviación Civil Internacional y en la Organización Marítima Intergubernamental. Antes era consultiva intergubernamental y ahora es intergubernamental. Pero ¿quiénes están? En ninguna de las dos están realmente los gobiernos, por más que haya un delegado gubernamental, sino las empresas. Y se cuidan de tomar medidas que restringan esas emisiones. Esas emisiones son complicadas
y hace falta tomar alguna medida. No están como hoy en el ámbito de estas normas. El periodo de compromiso, entonces se pone cada año informan las emisiones, tienen que tener una reducción que al final de los 5 años la suma signifique la reducción que asumieron. Las propuestas de los KERROS, ¿cuánto tiene cada uno? Lo hizo cada parte. Ahora, hay una confusión frecuente porque el artículo 3 del protocolo de Kioto habla de que la reducción va a ser del 5%. Ese número, 5%, se consiguió haciendo el cálculo de los KERROS. Es decir, el equipo técnico de la Secretaría dijo, bueno, si se aplican estos porcentajes, va a ser el 5.3%. La última noche hubo un cambio en Noruega y entonces dijo, no, va a ser el 5.2%. Bueno, pongamos el 5%. Entonces pusimos, como si fuera una norma así, top-down, de arriba para abajo, el 5%. Y después, los que no conocían o tenían mala voluntad, nos acusaban de haberlo hecho de arriba para abajo, cuando en realidad el proceso fue realmente de abajo para arriba. Y entonces ahí los gatopardistas del Acuerdo de París usan este argumento. Propuesta para el mecanismo de flexibilidad, aplicación conjunta, que 2 países que tienen compromisos lo cumplan juntos. Comercio de emisiones, eso no es una buena cosa, pero esto era una obsesión de Estados Unidos. Era necesario tener a Estados Unidos adentro y Estados Unidos tenía, creo que todavía tiene, un sistema de comercio de emisiones de dióxido de azufre para evitar la lluvia ácida. Una cosa es el comercio de emisiones dentro de un país con una autoridad nacional que controla las emisiones y otros tenerlo en esta piedra libre donde estas cosas han dado oportunidad de doble contabilidad y que eso no está resuelto todavía. ¿Qué pasó también en el Acuerdo de París? El Acuerdo de París, claro. Va a pasar lo mismo con la doble contabilidad. Por eso que el artículo 6 hay que borrar. Hay que borrar. El mecanismo para desarrollo limpio, ese es el mecanismo. Viene acá, por ejemplo. Hay una planta en San Luis que lo que hace es separar un producto químico que recibe y lo separa en 2, y al separarlo en 2 se usa en 2 propósitos distintos, uno para aire acondicionado y otro para colchones de espuma de goma. La tecnología para separarlo en 2 es perfectamente pública y conocida, pero se la trae un donante. Entonces el donante gana las emisiones que se hubieran producido sin tener esa tecnología. Es una gran mentira. Y se la adjudica a... Bueno, estas son las cosas que no se deben aceptar. Y la otra cosa es la de los gases regulados. Qué lástima que yo tanto... ¿Sí? Sin pila. Ah, yo le dejo. Pero lo queremos escuchar. Bueno, pero acá lo importante es, acá inicialmente era dióxido de carbono, metano y óxido nitroso, ¿no es cierto? Pero Estados Unidos pidió que se agregaran 3 más. Los hidrofluorocarbonos, los perfluorocarbonos y el hexafluoruro. Entonces el protocolo toma los 6. Ahora, lo que les quiero mostrar acá, que nosotros estamos tomando el valor de los gases para sumarlo con lo que tienen a 100 años. Fíjense el metano. El metano a 100 años, acá dice 28, pero nosotros estamos contando 22, porque esto es posterior. Es un estudio posterior. Pero estamos contando 22 y aunque fuera 28. Pero a 20 años, que es cuando queremos reducir el impacto, es 84. Entonces, acá hay un serio problema de métrica que no está resuelto. Tuvimos 9 reuniones, la última reunión terminó justo antes de empezar la COP3, informé cómo estaba la negociación, lo pasó a un comité plenario que otra vez me lo dieron a mí, los discursos de las delegaciones se hacían en la COP, no lo escuchaba, ahí es donde intervino Al Gore, el comité plenario continuó con sus reuniones formales e informales de todos y de grupos, hubo acuerdos pero no se terminaba, la COP de 2 semanas a veces había sido en lugar de 2 semanas 10 días, como ya dije. Con el paso de los días muchos empezaron a dudar y el presidente de la conferencia, que era el ministro japonés, dijo: yo me tengo que ir a Tokio porque
tengo una reunión. El tipo no me creía, pero el último día extendimos un día más, el 11. Se acordó el sistema de control de la observancia, que un comité que también presidí, fueron llegando a las estaciones de los Kerros para que cada uno estuviera, ahí se dio con el 5%. Dura posición de Estados Unidos sobre el mecanismo de desarrollo limpio, que querían eso a toda costa. China y la India contra el artículo 10, que era el de poder tomar un compromiso. Tuvimos una buena reunión con John Prescott, que era el jefe de la delegación de la Unión Europea, y Stuart Eichenstein, que era el vicesecretario de Estado, o sea, el subsecretario de Estado, que presidía la delegación americana, yo y Michael Samuel. Y ahí terminamos la reunión. Bueno, muy bien. Yo trago el MDL, pero ustedes se tragan esto más o menos, funcionó. Y esa fue una reunión hecha más o menos entre las 3 y 10 y las 4 de la mañana del día 11. Después de eso volvimos a la reunión plenaria. A las 10 de la mañana se consiguió el acuerdo unánime en el grupo de trabajo. A la 1 de la tarde se aprobó el protocolo por unanimidad en el plenario de la conferencia, y el protocolo se cumplió. Hay un trabajo que lo pongo aquí citado, que es de Michael Grove, que hace la cuenta de las emisiones y dice que se cumplió todo perfectamente. Eso lo pueden buscar, es un librito. Esto cuando terminó la reunión. Ese que me abraza es el que se había querido ir. Muy bien. Bueno, eso es más o menos lo que quería. Por supuesto que lo puedo hacer 4 veces más largo, pero... Yo comencé diciendo que nuestro ciclo de charlas se vestía de gala. Obviamente no me equivoqué. Quiero agradecer en nombre de quienes están acá presentes y también ya de antemano de quienes puedan disfrutar tanto de esta charla como de esta presentación que nos está dejando. Personalmente, y veo que Leila también, el recorrido ha sido extenso en tiempo, increíble en lugares por donde fuimos, y además por un protagonista que sin ninguna duda nos ha contado algunas cuestiones de lo que yo llamo la cocina de la negociación. Yo tuve la fortuna de negociar el convenio de Estocolmo de contaminantes orgánicos persistentes desde lo técnico, ¿no? Y estando desde la Secretaría de Ambiente. Y cuando el embajador contaba esto, recordé tantas cosas, porque la verdad que fue muy puntual con tantas cosas que nos fue contando. Y recuerdo que Estocolmo se firmó a las 6 de la mañana, empezamos a trabajar con el grupo latinoamericano y Caribe, y se celebró a las 6 de la mañana del día siguiente. Fueron 24 horas de negociaciones. Y me hizo recordar cuando dijo que hay que dormir, porque no voy a decir quién, pero en determinado momento escuché terrible el cabezazo sobre el escritorio. Esto sucede, yo le agradezco personalmente en nombre de todos ustedes. Bueno, Leila también hizo una recorrida y habrá vivido muchas cosas porque Leila ha negociado mucho más que... Ella venía a la Cancillería, nos ayudaba en la Cancillería, invitábamos a funcionarios públicos y ONGs juntos para ver por dónde teníamos que ir. Hacíamos, si podíamos, una reunión por mes. Me las liquidó, ¿cómo se llama esta empresa? Romina Piccolo. Bueno, yo pido un aplauso. Un placer, y también le hago un agradecimiento personal. Desde el año 99 tenemos el Centro Regional Basilea para América del Sur en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, y la verdad que el embajador fue una pieza clave que, como contó estas anécdotas, también convenció
a la doctora Sachiko, la secretaria de la Convención de Basilea de ese momento, para que el centro estuviera en Argentina y estuviera en el INTI. Así que lo que contó es totalmente verdad, no solamente con el protocolo de Kioto, sino con inmensos convenios internacionales. Así que muchísimas gracias. Ahí hay un testigo que ha seguido. También ahí está el doctor Diego Manfredi. Gracias, Diego. Bueno, y un placer. Y como dijimos, esta es la primera de muchas otras. ¿Cómo no? Ahora, quiero que me inviten a hablar del juicio de Lo vamos a invitar a hablar de ese, pero también vamos a invitar a hablar de las negociaciones de Basilea y de Montreal. Bueno, muchísimas gracias.